Hermano, que Dios nos bendiga. Gracias por estar nuevamente aquí reunidos en la Academia de Discipulado de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Casa de Restauración Betel. Hoy de nuevo tratando el tema de la sanidad divina. Tenemos que comenzar siempre expresando nuestro agradecimiento por las cosas buenas que están pasando. La asistencia, tanto la presencial como la asistencia virtual de personas que se conectan desde lugares distintos a las actividades de la iglesia, por el hecho de que tenemos nuevos recursos en la congregación que están involucrados en las cosas que están ocurriendo, ¿verdad? Por las nuevas actividades que se están llevando a cabo con los jóvenes, por la dirección de Dios durante toda esta prueba que hemos pasado por más de un año. Tenemos muchas razones porque Dios nos ha cuidado. Hoy, hablando de la sanidad divina, volvemos a repetir, porque es bien importante que entendamos que la obra redentora del Señor Jesucristo no solamente provee para la salvación eterna de nuestra persona, ¿verdad? Provee para la sanidad del cuerpo mortal. La oración por los enfermos y la unción con aceite se enseñan en la Biblia. Son privilegios de la iglesia, son privilegios suyos y míos. Tenemos la meta, el objetivo de conocer más sobre la sanidad divina porque eso nos ayuda a evitar falsas expectativas, prácticas que no son correctas y que ponen en duda la fe sanadora. Hoy, hablando de Cristo nuestro sanador, tenemos que establecer la importancia de definir bien las cosas de las que estamos hablando. La sanidad divina, ¿qué es eso? ¿De qué hablamos cuando hablamos de sanidad? La palabra sanidad se refiere a aquello que es necesario cuando nosotros hemos visto una alteración de nuestro estado de balance, de equilibrio. Algo se salió del equilibrio, tanto en nuestro cuerpo físico como también en todo ese aparato mental que viene del recurso neurológico que tenemos en nuestro encéfalo, nuestro sistema nervioso. Habita todo ese sistema de pensamiento, de emociones y de pensamiento que lleva a nosotros poder perder ese equilibrio, ¿verdad? Así que cuando hablamos de sanidad, hablamos de volver al equilibrio tanto físico como mental de toda nuestra persona. Eso ocurre en el cuerpo humano y eso incluye las funciones, como le decíamos, no solamente las físicas, sino también las neurológicas. Nos sugiere, cuando hablamos de esto, de la importancia de tener en mente que nuestro cuerpo es valioso, no es algo de lo cual podamos nosotros prescindir, no es algo que podamos subestimar. Pero algunas veces hemos escuchado personas hablando del cuerpo como si fuera simplemente una vasija temporal, hasta cofre, hemos escuchado esa palabra, ¿verdad? Es como si habitáramos en ese cuerpo y olvidamos que nosotros somos ese cuerpo. El cuerpo no es un recurso temporal que Dios ha de desaparecer. El cuerpo es valioso. Oramos por sanidad divina. Por lo tanto, deberíamos apreciar el cuerpo, que es donde ocurre esa sanidad divina. Miren estas afirmaciones. Pienso que mi espíritu va a estar con Dios, pero no en un cuerpo. Miren la otra. El cuerpo humano es objeto de vergüenza. Algunas personas son feas, sus cuerpos son feos, son desagradables. En la eternidad el cuerpo es innecesario, con el espíritu es suficiente para estar con Dios. El cuerpo es algo que se corrompe y se daña. Por eso es algo temporero. Fíjense que estas afirmaciones pueden describir la subestimación, la falta de aprecio por el cuerpo. Pero la Biblia nos dice que nosotros fuimos creados en un cuerpo y que vamos a ser resucitados
y que nuestro cuerpo es parte de esa resurrección. Obviamente en una naturaleza superior, glorificada, perfecta. El tema de la sanidad puede resultarnos muy importante por su relación con la necesidad de escapar del dolor. Es decir, que a veces cuando tenemos dolor recordamos este tema. Escapamos del dolor y escapamos del temor a la muerte, que también es producto de la enfermedad. Pero ese no es el único momento en que deberíamos pensar en la sanidad divina. La enfermedad realmente nos atemoriza, nos amenaza porque representa pérdida. Pero ¿será esa la única ocasión en que pensemos en sanidad divina? La pérdida del bienestar, la pérdida de la comodidad, la pérdida del vigor, la pérdida de la capacidad, todo eso está sugerido en la palabra enfermedad. Y cuando buscamos sanidad, buscamos superar todo eso. Pero recordemos que el cuerpo es importante siempre, no solamente cuando está adolorido o enfermo, siempre. No podemos enfrentar el tema de la sanidad divina solo desde el temor al dolor o el temor a la muerte. Es necesario honrar a Dios y glorificar su creación, apreciando el cuerpo, buscando en la sanidad divina la restauración de ese cuerpo. Es decir, que el tema de la sanidad divina tiene otra implicación además del miedo al dolor o el miedo al sufrimiento. También está relacionado al amor al creador del cuerpo humano, al amor a la creación de Dios. De hecho, nos preguntamos, ¿algunas enfermedades podrían evitarse si apreciáramos más nuestro cuerpo? Si cuidáramos más nuestro cuerpo. Podemos decir lo siguiente. Cuando nosotros oramos pidiendo sanidad divina, deberíamos también hacer un acto de reflexión y pedir perdón en caso de que no hayamos cuidado apropiadamente nuestro cuerpo. Pensar si de alguna manera hemos cometido abusos contra nuestro cuerpo o excesos contra nuestro cuerpo. Será importante hacer un acto de arrepentimiento, pedir perdón a Dios y hacer una resolución para cuidar el templo del Espíritu Santo. La apreciación de la persona y del cuerpo que Dios creó, o la falta de aprecio hacia nuestro cuerpo, es importante a la hora de estar hablando, de estar discutiendo el tema de la sanidad divina. Si logramos superar la idea de que el cuerpo humano es una vasija temporal y que no es sagrado, entonces podemos ver la revelación de Dios en la Biblia y en la inspiración del Espíritu Santo y en la naturaleza creada para entender cómo el plan de Dios se cumple. Creó al ser humano en cuerpos de hombre y de mujer, para amarlos y de esa forma ser amado por su creación. Y los seres humanos se rebelaron y esa rebelión provocó dolor, provocó enfermedad, provocó enfermedad mental y física y también provoca la muerte. Y para que el ser humano creado y amado por Dios no tuviera que morir eternamente, Dios mismo se encarnó en Jesucristo para pagar la deuda. Y para que la vida entregada demostrara su valor eterno y el pago total de la deuda, se necesitaba que la vida prevaleciera sobre la muerte. Y para que la restauración del ser humano sea completa, se necesita que el ser humano completo, integralmente, vuelva a ser como Dios lo creó, cuerpo y espíritu. Eso es un alma viviente. Integralmente, esa es la palabra. No podemos ser restaurados cuando no es restaurado nuestro cuerpo. El cuerpo que Dios creó es valioso. Por eso, hoy, hablando de sanidad divina, también hablamos de nuestra responsabilidad de apreciar ese cuerpo y de cuidar ese cuerpo. Para conocer más acerca de lo que es la sanidad divina, podemos descartar aquello que no es sanidad divina. Algunas personas se pueden confundir con fenómenos que no son sanidad divina y por lo tanto debemos empezar descartando esos fenómenos. Saber lo que no es
lo que no es la sanidad divina es necesario para ver correctamente este asunto. La sanidad divina no es sanidad médica. Son dos entes separados. La sanidad divina es producto de la acción directa de Dios. Es inexplicable racionalmente. La sanidad médica, por otro lado, tiene una explicación racional desde el punto de vista de lo que conocemos acerca del funcionamiento del cuerpo. No hay nada malo en usar la naturaleza y la ciencia, claro, la ciencia legítima y honesta, para buscar remedio a la enfermedad, excepto que puede haber ocasiones cuando Dios nos dirija y nos inspire a buscar o a insistir en esa sanidad divina, porque Dios tiene un propósito particular donde Él se glorifica. La sanidad divina no es sanidad metafísica, es decir, que no es el uso del poder de la mente, como algunas personas afirmaban, la mente sobre la materia. No es eso. Las teorías sin fundamento que tratan de engañar a las personas incluyen algunas teorías que dicen que tienen base científica, lo cual no es cierto, y afirman que la mente puede crear la realidad. Tratan de aprovechar afirmaciones de fe auténticas, la malinterpretan, como la que dice en Proverbios 18, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua puede ser interpretado como que con las afirmaciones que hacemos, las verbalizaciones que hacemos, podríamos definir muerte o vida. La sanidad divina no es sanidad magnética. Gracias al Señor, esas teorías que alegan ser científicas y que estaban en auge en la época que vivió Alberto Benjamin Simpson, ya han perdido apoyo entre las personas precisamente porque no tienen ninguna base científica que las valide. Sin embargo, nos dejan una idea que nos puede ayudar. Fíjense, magnetismo es atracción, ¿verdad? Pues esas ideas nos sugieren la importancia de la fuerza de atracción, no refiriéndonos a atracción entre materiales, sino a la atracción entre nuestra mente y nuestro corazón, atraídas por Dios Padre. La sanidad divina no es espiritismo. El espiritismo es una idea que existe en todas las culturas y en todos los tiempos, aún hoy en día. Está relacionada a la intención del ser humano de obtener sus propósitos por medio de la idea de que unos seres que ya no están sujetos a las leyes naturales, espíritus, o que están más cerca de Dios y que por eso pueden conceder o actuar para nuestro beneficio. Esas ideas han sido descartadas. Más importante aún, nosotros tenemos la posibilidad de acudir al Creador del universo. No es necesario buscar intercesores en espíritus. Esas ideas han cesado, no existen ya. Todavía existe el espiritismo. Pues aunque no lo aceptemos, la realidad es que todavía las personas lo utilizan con toda clase de justificaciones. No nos atrevemos a aceptarlo por temor a que nos califiquen de ignorantes. Pero las personas buscan encubiertamente al espíritu, al espiritismo, como manera de obtener la sanidad. Se le ha tratado de asociar a teorías científicas. Esas eran las teorías de Allan Kardec. Y en Puerto Rico fueron difundidas por personas muy reconocidas. Rosendo Matienzo Cintrón, un literato y político muy importante de este país que hizo grandes aportaciones, se le asocia porque fue una de las personas que más difundió el espiritismo. Y muy cerca de nosotros tenemos en el nombre de Brígida Álvarez de Vega Baja, nacida en Ponce, pero vivió e hizo su obra en Vega Baja.
fue muy reconocida porque llevó el espiritismo científico de Allan Kardec por todo Puerto Rico. Ambos tienen un historial intelectual muy valioso, pero siempre miraron el mundo desde su visión espiritista. La sanidad divina no es la cura por la oración. Y esto nos pone en shock cuando decimos eso. Hoy estamos orando, ¿verdad? Y oramos por sanidad divina. Pero si entendemos bien la afirmación de Alberto Benjamin Simpson, vamos a entender la gran recomendación que él nos hace. Fíjense, no estamos negando la importancia de la oración. Recordemos que la cura o la sanidad divina viene de Dios. La oración es el camino que nos lleva a Dios. La sanidad divina no es producto de nuestro esfuerzo, de nuestro fervor o de nuestra efectividad. Para usar palabras en una cita directa de Alberto Simpson, él dijo lo siguiente: existe una noción general de que existe un enorme poder en la oración y que puede tener un efecto si se puede concentrar. Y si se obtuviera suficiente, podría mover montañas y tal vez rompería la voluntad de Dios. Esa idea de que nosotros podemos lograr con el número de personas que oran vencer la voluntad de Dios, niega el hecho de que es Dios el autor de la sanidad. No es nuestro esfuerzo y no es el número. Claro que tenemos que convocar, como dice la Biblia, a la oración de la congregación cuando estamos en enfermedad. Esta afirmación de Simpson nos aconseja a mirar la fuente del poder, que es Dios, a aceptar la sabiduría de Dios, a aceptar el cuidado amoroso de Dios y a sentir que Dios está presente y consciente de mi necesidad. Entonces, aclarado eso, desde esa forma de relación íntima con Dios, oramos y pedimos la oración por sanidad divina, para beneficio y testimonio de toda la congregación. En las luchas humanas, la fuerza está en los números, pero la oración por sanidad divina no es una lucha con Dios. Miren esta otra afirmación que también nos resulta chocante al principio hasta que la miramos con detenimiento. La sanidad divina no es cura por fe. Esta es otra afirmación que parece drástica, cortante, pero la intención del autor vuelve a ser la de tratar de llevarnos a mirar a Dios en lugar de mirar hacia nuestra condición y nuestra capacidad. La sanidad divina no depende del esfuerzo humano, ni tampoco depende del lado humano de la fe. Yo tengo que tener fe, tengo que creer, pero la sanidad depende del lado divino, del lado de Dios. La sanidad divina no depende del lado humano, de mi lado de la fe. Depende del lado de Dios. Depende del objeto de nuestra fe, que es Dios. Donde depositamos nuestra fe es en Dios. Si usted empieza a mirar su fe, perderá la fe misma. Siempre es Dios que sana. Y eso que está entre comillas es una cita de Alberto Benjamin Simpson. Tengo que tener fe, pero fe en Dios. No es mi fe exclusivamente la fuente de sanidad. La sanidad divina no es cura por oración ni cura por fe. Si ponemos nuestra mente en los medios, oración y fe, o los caminos que usa Dios para la sanidad, oración y fe, estaremos dejando de mirar al autor de la sanidad divina. Tenemos que mirar a Dios. La oración y la fe son necesarios para llevarnos al autor de la sanidad divina, que es Dios Padre. La sanidad divina no es fuerza de voluntad. Ese es otro ejemplo del descarrío, del desenfoque de la mirada, cuando pedimos sanidad divina. ¿Cuántas veces le hemos dicho a la gente, tienes que tener fuerza de voluntad? Y eso es como pedirle a un enfermo
postrado, que se levante por su propia fuerza. O miro a Dios o miro mi propia fuerza. Si usted se encuentra postrado y enfermo, no puede depender de su propia fuerza o de sus propios medios para levantarse. Necesita una fuerza externa y una fuerza mayor. Las propias fuerzas, incluyendo la fuerza de voluntad, no impidieron que se enfermara. Tampoco su fuerza de voluntad exclusivamente lo levantara. La sanidad divina no es un desafío a la voluntad de Dios. La sanidad divina ocurre porque es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Ocurre para el cumplimiento de un propósito más elevado y más eterno que mi propósito. Era el propósito de Dios. La sanidad divina ocurre cuando tenemos clara la diferencia entre dos afirmaciones que siguen a continuación. Miren la primera. Voy a tener la sanidad divina porque la deseo intensamente. Miren la segunda. Deseo la sanidad divina porque es la voluntad de Dios para mi bien y para el de los demás. En la primera afirmación, soy yo deseándola, es mi voluntad. En la segunda afirmación, la sanidad divina ocurre porque es la voluntad de Dios. Si entendemos eso, nos acercamos a Dios con toda fe y la pedimos. Y si es su voluntad, la concede. No únicamente o exclusivamente para que yo cese mi dolor. Ocurre para gloria de Él y ocurre para beneficio de otras personas, incluso para testimonio de otras personas. La sanidad divina no es inmortalidad física. Es plenitud de vida hasta que la labor de mi vida se concluya. Cuando yo haga mi tarea, ya no necesitaré sanidad divina. De hecho, podré pasar entonces a morar con el Señor. La sanidad divina no es una forma de extender mi vida mortal. No es para que yo me aferre a esta vida y le tome amor a esta vida. La sanidad divina ocurre por un propósito eterno. Y esta vida no es eterna, es finita, es temporal. La sanidad divina ocurre porque Dios tiene un propósito más grande para mí. No es para un propósito inmediato. No es para que yo deje de sufrir nada más. Gracias a Dios porque debo de sufrir, pero hay otro propósito mayor y es que yo comience a disfrutar una relación íntima con Dios. La sanidad divina no es una profesión médica mercenaria, es decir, que cobra, que busca ganar dinero en el servicio. La sanidad divina no es para que alguien se haga rico. Algunos hombres han adoptado como un oficio o como profesión destinado a enriquecerse el ofrecer sanidad divina. No es una idea que servirá para enriquecer a alguien. No es una idea para hacer a alguien más famoso o para hacer a alguien más creíble. No es una idea para aumentar el poder o la personalidad de alguien. Pero así ha sido tratada muchas veces y tenemos que tener cuidado, por eso es importante que hablemos de sanidad divina para evitar caer cuando alguien nos hable de la rosa o del pañuelo o de tantas cosas. La sanidad divina no son productos naturales, no probados para evitar el envejecimiento, la calvicie, la impotencia, el dolor de articulaciones. No son pastillas y suplementos para curar cáncer, diabetes y siga sumando por ahí. No son los productos que se venden a precios exorbitantes para enriquecer a alguien. No son los productos que se regalan, les regalan un frasco para que usted ya quede enganchado, para controlarle a usted como consumidor. Y esto me duele muchísimo.
¿Qué frecuentemente se anuncian esos productos en emisoras cristianas donde están beneficiándose del nombre de Cristo, de la imagen mental que una emisora cristiana tiene en mi mente, de la imagen mental de Cristo que hay en mi mente, y que de esa manera las personas se sientan movidos a auspiciar esos productos? Productos que se pueden obtener libre de costo a veces simplemente caminando, utilizando productos naturales, alimentándose bien. Esa alimentación sana y natural, el ejercicio, evitar el abuso del azúcar, nos traen los mismos beneficios, pero sin engaño. La sanidad divina, tenemos que verla desde el punto de vista de la gran sanidad que ocurrió en nuestra vida. La primera y la más profunda curación que Jesús nos trae es el perdón de los pecados. Cristo murió para librarnos del pecado, para hacer posible la salvación, pero ahora a nosotros nos toca hacer nuestra parte, que es arrepentirnos y convertirnos. Esta es la salvación y la sanación en su nivel más profundo. El perdón de los pecados está íntimamente conectado con la curación física y con la sanación emocional. No se trata de procesos separados. La sanidad divina siempre estará atada al propósito de salvación eterno y al perdón y a la justificación. Hoy vimos cosas que no son sanidad divina. El próximo lunes vamos a hablar de aquello que sí es sanidad divina. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, reunidos en el nombre de Cristo. Que Dios nos bendiga.